Hola, mi nombre es Alejandra Peñafiel, soy de tercero A y CISO y a continuación les voy a dar un resumen acerca del capítulo 2 del libro de Estadísticas para la Economía, para la Administración de la Economía. En el capítulo 2 tenemos el siguiente tema, que es la agrupación y presentación de datos para expresar significados que son tablas o gráficas. Entre ellos tenemos ciertos subtemas que son cómo podemos ordenar los datos, diferencia entre muestras y poblaciones, la búsqueda de un patrón significativo en los datos, las ojivas, los polígonos de frecuencias, los histogramas, el ordenamiento de datos en arreglos de datos y distribución de frecuencias y la construcción de distribución de frecuencia. En cómo podemos ordenar los datos tenemos que organizar nuestras observaciones de modo que podamos distinguir patrones y llegar a conclusiones lógicas. Los datos pueden provenir de observaciones reales o registros elaborados con otros propósitos. Seleccionamos sus observaciones de manera que todos los grupos relevantes estén representados en los datos. Los datos pueden ayudar a los responsables de tomar decisiones a hacer suposiciones razonables acerca de las cuales y por tanto de los efectos probables de ciertas características en situaciones dadas. La información puede organizarse para producir datos que los especialistas en estadísticas pueden describir e interpretar. En la diferencia entre muestra y población, tenemos que los expertos en estadísticas recogen datos en una muestra y utilizan esta información para hacer inferencias sobre la población que representa esta muestra. Dice que la población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. La población es un conjunto de datos, es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. El estudio de una muestra es más sencillo que el de la población completa, cuesta menos y lleva mucho menos tiempo y trabajo. Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población, en las mismas proporciones en que sean incluidas esta población. Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, no de todos, solo de algunos. En la búsqueda de un patrón significativo en los datos, tenemos que es una forma común de organizar los datos, que consiste en dividirlos en categorías o clases parecidas, y luego contar el número de observaciones que quedan dentro de esta categoría. Organizar los datos tiene como fin permitir ver rápidamente algunas de las características de los datos recogidos, que esto se produce una distribución de frecuencia. En ordenamiento de datos y arreglos de datos y distribución de frecuencias tenemos que organizar los valores en orden ascendente a descendente. Algunas de las ventajas que tenemos aquí en el ordenamiento de datos y distribución de frecuencia es que podemos identificar los valores de mayor y menor rápidamente, que es fácil dividir los datos en secciones, que podemos ver si algunos valores aparecen más de una vez en el arreglo, y que podemos observar la distancia entre los valores sucesivos de los datos. En la construcción de distribución de frecuencia, se calcula el rango, o sea, el valor máximo y el valor mínimo que tengamos, y se divide entre el número de clases. El número de clases depende del número de datos y el rango de datos. Decide el tipo de datos con los que trabajará, sean cualitativos o cuantitativos. En el orden de datos tenemos que si son cualitativos hay que hacerlo en un orden ascendente, y que si son cualitativos hay que agruparlos por atributo. También tenemos que es la frecuencia absoluta y un límite inferior y uno superior.
dentro de la construcción de una distribución de frecuencias. En los histogramas tenemos que estos consisten en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. Entre los histogramas de frecuencia tenemos el histograma de frecuencias relativas. ¿Qué es el histograma de frecuencias relativas? Es un histograma que utiliza frecuencia relativa de los datos puntuales de cada una de las clases, en lugar de usar un número real de puntos. Los polígonos de frecuencia. En los polígonos de frecuencia, para construir estos, señalamos esta en el eje vertical y los valores de la variable que estamos midiendo en el eje horizontal. Forma de representar gráficamente distribuciones tanto de frecuencias como de frecuencias relativas. En los polígonos de frecuencia también tenemos los polígonos de frecuencias relativas. ¿Qué es un polígono de frecuencia relativa? Es aquella que utiliza frecuencias relativas de datos puntuales en cada una de las clases en lugar del número real de puntos. Las ojivas son valores en lugar de hacer un número registro del número de elementos que hay dentro del intervalo. Es una distribución de frecuencias acumuladas que nos permite ver cuántas observaciones están por encima de ciertos valores. Esto es lo que hemos hecho un breve resumen acerca del capítulo 2, en la agrupación y presentación de datos para expresar datos significados entre tablas y gráficas. Vemos varias cosas, como entre ellas la muestra de la población. La población es todo lo que hay. La muestra es una pequeña parte de aquella población, en la cual vamos a ver ciertos datos, no todos. Para esto tenemos que hacer un ordenamiento de datos, de distribuirlos dependiendo de la clase. Hay que hacerlo esto con ciertos aspectos. También tenemos que, de acuerdo a estos valores que nos vayan a dar, tenemos un histograma, en donde vamos a ver cada una de las clases que hay dentro de ellos. En los polígonos de frecuencia, como decía, nos ayuda esto a ver los datos puntuales de cada una de las clases, en lugar del número real de puntos que lleguemos a tener. En las ojivas, como decía, dice que esto nos permite ver cuántas observaciones están por encima de ciertos valores que necesitamos ver. Espero que este pequeño resumen les haya servido mucho y gracias.